Oras acostado en tu cama. ¿Sabías que la forma en que oras podría estar cerrando las puertas del cielo sobre tu vida? Y si te dijera que el propio Jesús, en el momento más angustioso de su vida, pudo haber orado acostado, pero no lo hizo. Muchos creyentes, sin darse cuenta, han convertido su oración en un acto vacío y apagado. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos para que vuelvas a orar como esos guerreros de fe que cambian la historia. Porque hay una forma de acercarte a Dios que enciende el fuego del cielo y otra que apaga la llama antes de que llegue a arder. Escúchame con atención. Dios no es tu amigo casual, ni tu compañero de cuarto, ni un contacto en tus redes sociales. Él es el creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cuando te presentas ante Él, tu postura, tu actitud y tu entrega hablan más fuerte que tus propias palabras. La Biblia está llena de hombres y mujeres que para orar se arrodillaban, postraban su rostro en tierra, se apartaban del mundo y buscaban a Dios con todo su ser. Y aquí es donde quiero que prestes máxima atención, porque en este mensaje no solo vamos a confrontar la forma en que oras, sino que también voy a revelarte algo que muy pocos conocen, los únicos 4 momentos legítimos en los que es correcto orar acostado en la cama. 4 excepciones escondidas a plena vista que, si las entiendes y aplicas, pueden transformar tu vida de oración para siempre. Antes de comenzar este estudio, quiero que declares públicamente que hoy vuelves a encender tu altar. Escribe ahora mismo en los comentarios, Jesús es mi Señor. Esa frase no es un adorno, es una declaración de guerra contra la pereza espiritual y hará que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar en su vida de oración. Dale me gusta a este video para que YouTube lleve esta palabra a quienes hoy están orando sin fuego, sin reverencia, sin resultados. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque aquí recibirás mensajes que pueden cambiar tu vida para siempre. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en su alimento espiritual. Por eso tu participación es vital. Vamos a recuperar juntos el fuego, la pasión y el respeto en la oración. Prepárate, porque el Espíritu Santo está a punto de confrontarte, sacudirte y encenderte de nuevo. Hoy aprenderás cómo orar de una forma que mueva el cielo y haga temblar al infierno. Después de escuchar cómo tantos creyentes han convertido la oración en un acto vacío y apagado, se vuelve evidente que no es un detalle menor cómo nos presentamos delante de Dios. La manera en que colocamos nuestro cuerpo en la oración no es algo secundario ni irrelevante. Al contrario, revela con gran claridad lo que hay en lo profundo del corazón. En la vida cotidiana sabemos que la postura habla. Un hijo que se presenta erguido y con atención frente a su padre transmite respeto, mientras que uno que lo hace con desinterés o desganado comunica indiferencia. Del mismo modo, cuando vamos a encontrarnos con el Señor, nuestro cuerpo se convierte en un mensaje silencioso que respalda o contradice nuestras palabras. La postura física en la oración refleja la reverencia interna. No se trata de adoptar una posición por obligación o apariencia, sino de permitir que lo que sentimos hacia Dios fluya desde dentro y se exprese también por fuera. El corazón humilde se inclina, el alma rendida se arrodilla, el espíritu quebrantado se postra. Y así como la adoración sincera mueve los labios con gratitud, también mueve el cuerpo hacia actitudes que honran la majestad del Creador. Quien entiende que está frente al Rey de Reyes no puede permanecer igual que si estuviera charlando de manera casual con un conocido. Aquí es donde debemos distinguir entre comodidad y verdadera intimidad con Dios. La intimidad no es descuido ni flojera espiritual, es confianza profunda sin perder la reverencia. Hay una gran diferencia entre sentirse en casa con el Padre y tratar su presencia como algo común. La comodidad busca lo fácil, lo que no incomoda, lo que no exige esfuerzo. La intimidad auténtica está dispuesta a salir del confort para mostrar amor y honor.
Así como en una relación humana significativa estamos dispuestos a hacer pequeños sacrificios para demostrar afecto, en nuestra relación con Dios, la disposición física a arrodillarnos, a inclinarnos, a permanecer de pie con respeto, es una muestra externa de lo que ocurre en nuestro interior. Las Escrituras nos ofrecen numerosos ejemplos de hombres y mujeres cuya postura física transmitía un mensaje poderoso de respeto y entrega. Moisés, cuando Dios se le reveló en la zarza ardiente, se cubrió el rostro y se descalzó porque entendió que estaba en tierra santa. Nehemías, al interceder por su pueblo, se postró con el rostro en tierra reconociendo la grandeza del Señor y la necesidad urgente de su intervención. En el Nuevo Testamento vemos a Esteban, antes de entregar su vida, ponerse de rodillas y clamar a Dios, mostrando que incluso en sus últimos instantes su cuerpo era un testimonio de su fe. Estos no fueron gestos mecánicos, sino expresiones sinceras de un corazón que sabía ante quién estaba. Si miramos más allá de los relatos bíblicos, podemos observar que incluso en nuestra vida diaria la forma en que nos presentamos ante personas importantes dice mucho de nuestra valoración hacia ellas. Cuando vamos a una reunión relevante, cuidamos nuestra presencia, nuestra postura, nuestros gestos. Cuanto más cuando estamos frente al Creador del cielo y la tierra. La falta de atención en este aspecto puede ser una señal de que nos hemos acostumbrado tanto a hablar con Dios que hemos perdido el asombro y el respeto que merece. La postura también tiene un efecto sobre nuestra mente y nuestro espíritu. Al arrodillarnos, no solo mostramos sumisión externa, sino que recordamos a nuestro corazón quién es el que gobierna y quién es el siervo. Al levantar las manos, no solo hacemos un gesto visible, sino que declaramos nuestra rendición y dependencia. Al inclinar la cabeza, reconocemos su autoridad y nuestro sometimiento voluntario. Cada una de estas actitudes físicas se convierte en una disciplina que moldea también lo interno. Por eso, es válido detenernos y preguntarnos, ¿qué dice mi postura sobre mi relación con Dios? Si la manera en que me presento para orar es descuidada, apresurada o indiferente, tal vez sea un reflejo de que en mi interior he perdido la conciencia de su santidad. Si, en cambio, procuro que mi cuerpo acompañe la reverencia de mi espíritu, estoy reforzando en mí mismo la verdad de que la oración es un encuentro con el Altísimo. Esta no es una cuestión de legalismo ni de apariencia, sino de coherencia entre lo que proclamamos y lo que mostramos. Al comprender que la postura revela el corazón, no se trata de imitar posiciones específicas por costumbre, sino de dejar que nuestro amor, respeto y humildad hacia Dios se manifiesten también en lo visible. La próxima vez que te acerques a orar, piensa que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo está llamado a honrarle. Y recuerda que cada vez que doblas tus rodillas, inclinas tu rostro o levantas tus manos, estás enviando un mensaje silencioso al cielo que respalda cada palabra que pronuncias. Porque en el reino de Dios, lo que el corazón siente, el cuerpo lo confirma. Después de comprender que nuestra postura externa refleja el respeto interno hacia Dios, es imposible no recordar la vida de un hombre que llevó este principio hasta sus últimas consecuencias, Daniel. Vivía en una tierra que no era la suya, bajo leyes y costumbres que no reconocían al Dios de Israel, y aún así mantuvo encendido un altar personal que nada ni nadie pudo apagar. Daniel no fue un hombre común, era un alto funcionario en el imperio más poderoso de su tiempo, y sin embargo su verdadera lealtad estaba en un reino mucho más alto. El contexto de Daniel 6:10 nos lleva a una conspiración política. Los gobernadores y administradores, movidos por envidia, idearon un plan para atraparlo. Sabían que su vida era intachable y que la única forma de acusarlo sería relacionando su fe con una supuesta desobediencia a la ley. Convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el propio rey durante 30 días. La pena para quien violara esta ley era mortal, ser arrojado al foso de los leones. Era un edicto pensado para quebrar la fidelidad de Daniel o destruirlo. Y aquí es donde vemos por qué Daniel oraba 3 veces al día y de rodillas, incluso bajo amenaza de muerte.
Este no era un ritual vacío ni un capricho personal. Daniel había decidido que, pasara lo que pasara, no negociaría su comunión con Dios. Arrodillarse, abrir las ventanas hacia Jerusalén y orar públicamente no era una provocación contra el rey, sino una declaración de fidelidad al Señor. Para Daniel, la oración no era un momento opcional del día, era el centro de su vida, la fuente de su fuerza, la razón de su integridad. 3 veces al día interrumpía todo para recordar quién era su Dios y quién era él delante de ese Dios. El impacto espiritual de no avergonzarse de la fe es inmenso. En un ambiente hostil, Daniel se convirtió en un faro de luz. Su ejemplo no solo fue registrado en las Escrituras, sino que inspiró a generaciones a vivir sin comprometer la verdad. No escondió su fe por temor al juicio humano, al contrario, la manifestó abiertamente, aunque eso implicara ser perseguido. La valentía de Daniel nos enseña que la fe que se oculta para evitar incomodidades termina debilitándose, pero la fe que se vive con firmeza crece y se fortalece, incluso en la adversidad. Esta historia nos desafía directamente. Tal vez no vivamos bajo un decreto que prohíba orar, pero sí enfrentamos presiones modernas, horarios saturados, distracciones constantes, entornos que ridiculizan la devoción. En este contexto, establecer un altar personal inquebrantable significa decidir que nada será más importante que nuestro encuentro diario con Dios. Significa apartar un tiempo y un lugar, no para cumplir una obligación, sino para encontrarnos con aquel que sostiene nuestra vida. El altar no es de piedra ni de madera, es la decisión firme de buscar al Señor pase lo que pase. Seguir el ejemplo de Daniel implica disciplina y propósito. Implica reconocer que, así como Él abría sus ventanas hacia Jerusalén, nosotros debemos abrir nuestro corazón hacia el cielo, sin miedo a que otros lo vean. Implica entender que la oración constante no es una carga, sino un privilegio, y que cada vez que nos arrodillamos estamos declarando que nuestro Rey no es de este mundo. Esa constancia, esa entrega y esa valentía son las que nos convierten en hombres y mujeres que, como Daniel, no negocian su altar. Porque un altar inquebrantable no se construye en un día, se forja con cada decisión de permanecer fiel en lo secreto y en lo público, bajo el sol de la tranquilidad o bajo las nubes de la persecución. Al seguir el hilo de lo que aprendimos con Daniel, encontramos un ejemplo aún más profundo y decisivo, el de nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Allí no estaba un hombre enfrentando leones, sino el Hijo de Dios a punto de cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad. La escena descrita en Mateo 26:39 es una de las más impactantes de todo el Evangelio. Dice el texto que Jesús, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En ese instante, el peso de la misión, la angustia del sufrimiento que se aproximaba y la soledad del momento se unieron en una oración que, aunque cargada de dolor, estuvo completamente entregada a la voluntad del Padre. La postura de Jesús no fue casual ni irrelevante. Postrarse con el rostro en tierra en medio de tal agonía no era simplemente una manifestación de tristeza, era la expresión máxima de humildad y sumisión. En la cultura bíblica, postrarse implicaba reconocer absoluta dependencia, rendirse sin condiciones, aceptar que la autoridad suprema no está en uno mismo. Jesús, siendo Dios hecho hombre, nos dio una lección visual y eterna. La postura externa puede preparar y alinear el corazón para la obediencia más difícil. El simbolismo de ese gesto es profundo. Al inclinarse completamente hasta tocar el suelo con el rostro, Jesús estaba declarando, incluso sin palabras, que su vida entera estaba bajo el control del Padre. No se presentó erguido para discutir, sino que se rindió por completo para aceptar. En ese momento, el cuerpo de Jesús hablaba tanto como sus labios. Su entrega no era parcial ni condicional. La tierra que tocaba su frente era testigo de que, aunque tenía todo poder para evitar la cruz, estaba dispuesto a someterse al plan divino. Esta postura, más allá de lo físico, preparó su espíritu para el acto supremo de obediencia.
La decisión de aceptar la copa del sufrimiento no se tomó en el Gólgota, sino en el Getsemaní, con el rostro contra el suelo. El cuerpo se sometió primero, y con él todo su ser. Aquí encontramos una enseñanza crucial. Cuando nos enfrentamos a pruebas, batallas o crisis, la forma en que nos posicionamos delante de Dios puede marcar la diferencia entre ceder a la presión o mantenernos firmes en la voluntad divina. Las lecciones prácticas que obtenemos de este momento son tan actuales como lo fueron hace 2000 años. En primer lugar, cuando la angustia te abrume, busca un lugar apartado para estar a solas con Dios, tal como Jesús se apartó de sus discípulos. En segundo lugar, no tengas miedo de mostrar en tu cuerpo lo que tu alma siente. Arrodillarte, postrarte, levantar las manos, son expresiones que ayudan a enfocar tu corazón. En tercer lugar, recuerda que la oración en los momentos de crisis no se trata de convencer a Dios para que cambie su plan, sino de alinear nuestro corazón con el suyo, incluso si su voluntad nos conduce por caminos difíciles. Orar como Jesús en Getsemaní significa entrar en la presencia del Padre con honestidad absoluta, derramar nuestro dolor y al mismo tiempo abrazar su propósito. Significa reconocer que, aunque nuestra carne grite «pasa de mí esta copa», nuestro espíritu debe aprender a decir «no sea como yo quiero, sino como tú». Y en ese aprendizaje, la postura que adoptamos no es un simple detalle, es una herramienta que entrena nuestro corazón para obedecer, aunque esa obediencia nos lleve a la cruz. Después de ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, se postró en la tierra en el momento más decisivo de su misión, pasamos a otro episodio igualmente revelador, pero en un contexto muy distinto, la dedicación del templo por el rey Salomón. En Reyes 8:54 encontramos una escena que a primera vista podría parecer común, pero que es profundamente extraordinaria. Cuando terminó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Lo que impacta aquí no es solo el contenido de la oración, sino la postura y la actitud de un rey que, a pesar de estar en la posición más alta de la nación, eligió humillarse públicamente. Salomón no oró de pie como un monarca que da órdenes, ni sentado en un trono desde donde podía imponer su autoridad. Oró de rodillas, delante del altar, con las manos extendidas al cielo, reconociendo así que su poder, su sabiduría y su trono no significaban nada sin la dirección y el favor del Dios de Israel. En aquel momento no había distinción entre rey y súbdito. Todos eran simplemente hijos de Dios ante su presencia. Ese gesto era un mensaje claro para la nación. Por encima de cualquier logro humano, el corazón rendido es el que obtiene la atención y la bendición del Señor. La humildad en esta escena se convierte en la puerta de acceso al favor divino. Salomón, conocido como el hombre más sabio de su tiempo, no dejó que su sabiduría ni su autoridad lo llevaran a la autosuficiencia. Comprendió que la grandeza no está en lo que poseemos o dirigimos, sino en reconocer nuestra dependencia total de Dios. Esa humildad mostrada a través de su postura abrió las puertas para que la presencia del Señor llenara el templo de una manera tan tangible que los sacerdotes no pudieron continuar con el servicio por causa de la gloria que lo invadió. El poder del ejemplo espiritual para una nación es incuestionable. Cuando un líder, que podría vivir de su imagen de autoridad y fortaleza, decide mostrarse débil y dependiente de Dios, inspira a su pueblo a hacer lo mismo. En el día de la dedicación del templo, Salomón no solo inauguró un edificio, inauguró una cultura de reverencia, estableciendo que la verdadera fortaleza de Israel no estaba en sus muros ni en sus ejércitos, sino en la comunión con el Altísimo. En nuestra vida, un solo acto de reverencia puede marcar un antes y un después. Arrodillarse ante Dios, ya sea en público o en privado, no es solo una acción simbólica, es una declaración que afecta el rumbo de nuestra historia. Es reconocer que cada logro, cada victoria y cada bendición provienen de Él y que por lo tanto cada momento importante debe empezar y terminar a sus pies.
Así como Salomón eligió comenzar la era del templo en humillación y no en orgullo, también nosotros podemos iniciar nuevas etapas, un trabajo, una relación, un proyecto, un ministerio, doblando nuestras rodillas, poniendo todo en manos de Dios antes de poner nuestras manos sobre la obra. La imagen de un rey de rodillas nos recuerda que no hay posición tan alta como para no necesitar postrarse ante el Creador. Y que lejos de disminuirnos, la humildad nos eleva a los ojos de aquel que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un acto así no solo cambia la percepción de quienes nos rodean, sino que mueve el corazón de Dios para obrar en nuestra vida de maneras que jamás podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. Después de ver a un rey humillarse ante Dios y entender que la verdadera grandeza se encuentra en la reverencia, es inevitable contrastar esa imagen con una de las amenazas más sutiles y peligrosas para nuestra vida espiritual, la comodidad. No hablamos de un descanso legítimo, sino de esa tendencia constante de nuestra carne a buscar lo fácil, lo que no exige esfuerzo, lo que no implica sacrificio. La comodidad se presenta como un alivio temporal, pero en realidad es una trampa que apaga lentamente el fuego del espíritu. La naturaleza humana, debilitada por el pecado, siempre inclina la balanza hacia lo que requiere menos entrega. Cuando llega el momento de orar, es más fácil quedarse acostado, sentarse de forma relajada o postergar el encuentro con Dios para más tarde, que nunca llega. La carne sabe que en la oración ferviente hay poder, y por eso nos ofrece alternativas que parecen inofensivas, pero que en el fondo nos roban intensidad y enfoque. El Señor mismo advirtió de este conflicto en Mateo 26:41. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús pronunció estas palabras en el Getsemaní, justo después de encontrar a sus discípulos dormidos cuando debían velar y orar. Es un recordatorio vivo de que la voluntad espiritual puede ser fuerte, pero sin disciplina, la debilidad física terminará ganando. Aquí es donde comprendemos el vínculo profundo entre disciplina física y fortaleza espiritual. No podemos esperar tener una vida de oración encendida si dejamos que nuestro cuerpo se acomode siempre al mínimo esfuerzo. La postura, el horario, el lugar donde oramos, todo influye en la calidad de nuestra conexión con Dios. Levantarse temprano, arrodillarse, permanecer enfocado, son decisiones que entrenan no solo el cuerpo, sino también el carácter espiritual. Cada vez que vencemos el impulso de la pereza, fortalecemos nuestra capacidad de resistir otras tentaciones y de mantenernos firmes en medio de las pruebas. Superar la comodidad requiere estrategias concretas y decididas. Una de ellas es establecer un lugar de oración que no invite al descanso, sino al encuentro. La cama, el sillón más cómodo o un espacio lleno de distracciones no son aliados para un tiempo ferviente con Dios. Otro recurso es fijar un horario inamovible, de tal manera que la oración no dependa de si sobra tiempo en el día. También es útil incorporar señales físicas que activen nuestra mente y espíritu, como encender una luz especial, arrodillarse siempre al comenzar, o leer en voz alta pasajes de la Escritura para enfocar el corazón. La comodidad es enemiga del fuego espiritual, porque lo apaga lentamente, sin que lo notemos, sustituyendo la pasión por la costumbre, la entrega por la apatía. Por eso, vencerla no es opcional si queremos mantener encendido nuestro altar. Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, pero también con todo su cuerpo, mente y voluntad. Y cuando aprendemos a sujetar la carne a la disciplina, descubrimos que la llama que parecía apagarse vuelve a arder con más fuerza, iluminando no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. En la guerra espiritual, el descanso complaciente nunca ha ganado una batalla, pero la disciplina constante ha forjado guerreros que no se rinden. Después de comprender que la comodidad puede apagar lentamente el fuego del espíritu, surge otro peligro igualmente sutil pero devastador: confundir la confianza con la falta de respeto. Es cierto que Dios es nuestro Padre y que nos invita a acercarnos confiadamente a su trono de gracia, pero esa cercanía no es una licencia para tratar su presencia como algo común o trivial.
Hay una línea muy delgada entre la intimidad genuina y el descuido espiritual, y cruzarla puede enfriar nuestra relación con Él más de lo que imaginamos. La cercanía con Dios es un privilegio que Cristo pagó con su sangre. Podemos hablar con el Creador del universo como hijos que se acercan a su Padre, pero eso no significa que debamos perder la reverencia. En la vida diaria, incluso con personas que amamos y conocemos bien, sabemos que hay momentos y maneras adecuadas de dirigirnos a ellas. Si con seres humanos entendemos la importancia del respeto, cuánto más con aquel que sostiene nuestra vida con su poder. El amor verdadero nunca se separa del honor. Si decimos que amamos a Dios, nuestra actitud debe reflejarlo en todo momento. Las Escrituras nos muestran ejemplos de personas que se acercaron a Dios sin la actitud correcta, y las consecuencias fueron serias. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Levítico 10, y murieron al instante porque no obedecieron las instrucciones divinas. Usá, cuando el arca de la alianza se tambaleó, la tocó para estabilizarla y cayó muerto, porque aunque su intención parecía buena, su acto violaba un mandato claro de Dios. 2 Samuel 6. Estos casos no son advertencias para alejarnos de Dios, sino para recordarnos que su santidad exige respeto, incluso cuando nuestras intenciones sean sinceras. Mantener la intimidad sin perder la reverencia es un arte espiritual. Significa abrir nuestro corazón a Dios con total transparencia, pero sin olvidar que estamos delante del Rey de Reyes. Podemos contarle nuestras alegrías y nuestras luchas, derramar lágrimas en su presencia o reírnos con Él, pero siempre desde un espíritu que reconoce su grandeza. Un hijo puede abrazar a su padre, pero nunca debería faltarle al respeto. Del mismo modo, un creyente puede tener una relación cercana con Dios sin caer en actitudes que trivialicen su santidad. Hay señales que nos advierten cuando nuestra confianza se está convirtiendo en conformismo. Una de ellas es que dejamos de preparar nuestro corazón antes de orar, llegando a la presencia de Dios de manera apresurada o distraída. Otra señal es que ya no cuidamos nuestras palabras ni nuestra postura, como si fuera irrelevante cómo nos presentamos. También es un síntoma cuando empezamos a posponer o interrumpir el tiempo de oración por actividades menos importantes, como si encontrarnos con Él fuera algo que puede esperar. La confianza es un regalo, pero no debe ser una excusa para la irreverencia. El equilibrio está en recordar que, aunque Dios es nuestro Padre amoroso, también es el Santo, el Altísimo, el Todopoderoso. Y cuando aprendemos a mantener esta tensión entre cercanía y respeto, nuestra relación con Él se profundiza y nuestro corazón permanece sensible a su presencia. Porque el día que tratemos su santidad como algo común, comenzaremos a perder lo más precioso, el fuego de su presencia en nuestras vidas. Después de entender que la verdadera intimidad con Dios jamás debe confundirse con irreverencia, llegamos a un principio que sostiene toda vida espiritual, el altar personal. No se trata de un objeto físico como en el Antiguo Testamento, sino del lugar invisible en nuestro corazón y en nuestra rutina donde nos encontramos con Dios de manera constante y deliberada. El apóstol Pablo lo resume magistralmente en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este llamado no es una invitación superficial, es una entrega total, una consagración diaria que se refleja en pensamientos, actitudes y decisiones. Presentarse como sacrificio vivo implica entender que nuestra vida ya no nos pertenece. En los tiempos bíblicos, un sacrificio era algo que se ofrecía por completo, sin reservar nada. Cuando Pablo usa esta imagen, está diciendo que nuestra vida entera, no solo unos minutos de oración o unas horas en la iglesia, debe colocarse en las manos de Dios para su gloria. El altar personal, por tanto, es ese espacio en el que, día tras día, decidimos morir a nuestra comodidad, a nuestro orgullo y a nuestras distracciones para vivir conforme a su voluntad. Recuperar el altar en la vida diaria significa volver a poner a Dios en el centro,
no como una parte más de nuestra agenda, sino como la prioridad que define todo lo demás. Significa establecer momentos y lugares para estar con Él y protegerlos como el tesoro más valioso que tenemos. A veces, recuperar el altar también requiere eliminar hábitos que lo han debilitado, reducir el tiempo que gastamos en lo innecesario, dejar relaciones que enfrían nuestra fe o alejarnos de conversaciones y ambientes que apagan nuestro espíritu. La diferencia entre un altar encendido y uno apagado es evidente en sus frutos. Un altar encendido produce una vida con discernimiento, gozo y fortaleza espiritual. Incluso en medio de pruebas, es como un fuego que calienta todo lo que está a su alrededor. Por el contrario, un altar apagado se traduce en frialdad, apatía, falta de dirección y vulnerabilidad ante la tentación. Y lo más peligroso es que este enfriamiento a menudo ocurre de forma gradual, sin que lo notemos, hasta que un día nos damos cuenta de que el fuego ya no arde como antes. Restaurar el fuego de la devoción personal no sucede por accidente, requiere decisiones concretas. Significa retomar la lectura diaria de la palabra, dedicar tiempo a la oración ferviente, adorar incluso cuando no lo sentimos y mantener un corazón sensible para obedecer al Espíritu Santo. También significa rodearnos de personas y entornos que aviven nuestra fe en lugar de extinguirla. Cada acción que tomamos para buscar a Dios es como añadir leña al fuego. Cuanto más lo alimentamos, más fuerte arde. Un altar personal encendido es la base de toda vida espiritual sólida. Sin él todo lo demás se vuelve frágil, como una casa construida sobre arena. Pero cuando ese altar está vivo, no solo nuestra vida cambia, sino que también impactamos a quienes nos rodean. Porque un corazón encendido inspira a otros a encenderse, y así el fuego de Dios se extiende más allá de lo que podríamos imaginar. Mantener ese altar vivo no es opcional, es la clave para caminar cada día en la plenitud de su presencia. Después de comprender que el altar personal es la base de toda vida espiritual, debemos enfrentar una verdad incómoda. Un altar sin fuego produce oraciones tibias, y las oraciones tibias no mueven el cielo. Una oración sin entrega es como una carta enviada sin dirección. Tiene palabras, pero no tiene destino. Desde afuera puede parecer que estamos cumpliendo con nuestro deber espiritual, pero por dentro hay una desconexión profunda entre nuestros labios y nuestro corazón. Cuando oramos sin entrega, lo primero que sucede espiritualmente es que nuestra comunión con Dios se debilita. La oración deja de ser un encuentro con el Creador y se convierte en un monólogo superficial. La falta de pasión no solo afecta lo que decimos, sino también nuestra capacidad de escuchar y discernir la voz de Dios. Es como si nuestras palabras se perdieran en el aire porque no van acompañadas de un corazón quebrantado y dispuesto. El resultado es que, aunque hablemos mucho, no experimentamos cambios internos ni vemos transformaciones externas. La diferencia entre una oración como rutina vacía y una que mueve el cielo es abismal. La oración rutinaria se limita a repetir frases aprendidas o a hablar de manera distraída sin una verdadera conexión con lo que decimos. Es mecánica, predecible y a menudo termina antes de tiempo porque no hay un fuego interno que la sostenga. Por el contrario, la oración que mueve el cielo nace de un corazón que reconoce su dependencia absoluta de Dios, que se humilla, que clama con fe, que no teme derramar lágrimas ni esperar en silencio. Esa oración no solo toca el corazón del Padre, sino que también transforma al que la hace. Las Escrituras nos muestran que orar sin pasión conduce al estancamiento espiritual. En Apocalipsis 3:16, el Señor advierte a la iglesia de la Odisea: «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Este pasaje nos deja claro que la tibieza espiritual es inaceptable ante Dios. Un corazón tibio pierde la sensibilidad, la urgencia y la visión espiritual. Es como un soldado en el campo de batalla que ya no tiene fuerzas para levantar su arma. Se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Identificar una oración tibia en nuestra vida requiere honestidad. Podemos hacernos preguntas como: ¿busco realmente a Dios cuando oro o solo cumplo con una costumbre? ¿Mis palabras salen del corazón o de la memoria?
¿Termino mi tiempo de oración sintiendo que estuve en la presencia de Dios o simplemente satisfecho porque ya cumplí? Reconocer la tibieza es el primer paso para romper su ciclo. Romper el ciclo de la oración tibia implica tomar decisiones que reactiven el fuego espiritual. Puede significar cambiar el lugar y el momento de oración para evitar distracciones, incorporar ayuno para intensificar la búsqueda, o meditar en pasajes bíblicos que despierten nuestra pasión por la presencia de Dios. También es fundamental recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. La gratitud es un combustible poderoso para encender la oración. Una oración tibia no solo limita lo que Dios quiere hacer en nosotros, sino que nos aleja de su propósito. En cambio, cuando recuperamos la intensidad y la entrega, nuestra oración se convierte en un canal por el cual la voluntad de Dios se manifiesta con poder. Y es en ese punto donde dejamos de hablar simplemente con nuestras palabras y comenzamos a orar con todo nuestro ser, moviendo el cielo y resistiendo al infierno. Después de entender lo peligroso que es caer en la tibieza espiritual, es importante aclarar algo. No toda oración acostado en la cama es señal de pereza o descuido. La Biblia y la experiencia espiritual nos muestran que existen ciertos momentos legítimos, incluso santos, en los que hablar con Dios desde esa posición es apropiado e incluso necesario. El problema no está en orar acostado de manera ocasional, sino en hacer de ello la norma por comodidad, apagando así el fuego del Espíritu. Por eso hoy quiero que veamos, con claridad y discernimiento, cuáles son los 4 momentos legítimos para orar acostado. El primer momento legítimo es la enfermedad o incapacidad física. Hay temporadas en la vida en las que el cuerpo no nos permite levantarnos, ya sea por una dolencia pasajera o por una condición crónica. En esos momentos, Dios no espera que adoptemos posturas que agraven nuestro dolor o nuestra salud. Él conoce nuestras limitaciones físicas y mira más allá de la postura. Observa el corazón. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que desde su lecho de dolor levantaron sus clamores al Señor y Él los escuchó. Lo importante es que incluso desde la debilidad, nuestra actitud siga siendo de reverencia y fe. La segunda excepción es el dolor emocional o quebranto profundo. Hay heridas del alma que pesan tanto como las enfermedades del cuerpo. En esos momentos incluso levantarse puede parecer imposible. Pensemos en Elías, que después de una gran victoria cayó en un estado de agotamiento y tristeza tan profundo que pidió a Dios que le quitara la vida. 1 Reyes 19:4-5. Allí, bajo un enebro, acostado y sin fuerzas, Dios lo visitó y lo fortaleció. Cuando el corazón está roto, muchas veces la única oración posible es la que brota en silencio, desde una cama empapada en lágrimas. Y Dios, que está cerca de los quebrantados de corazón, responde a ese clamor. El tercer momento legítimo es la visitación del Espíritu Santo durante la noche. Hay ocasiones en que, sin buscarlo de manera consciente, el Señor se acerca a nosotros mientras descansamos. Puede ser a través de un sueño, una impresión profunda o un impulso repentino de orar. En esos casos, la postura no es lo esencial. Lo importante es responder a esa voz suave que nos llama. Samuel, siendo niño, escuchó a Dios en la quietud de la noche. Samuel 3, y aunque no estaba de rodillas, su corazón estaba atento y dispuesto a obedecer. La clave está en que esa experiencia no es fruto de la rutina, sino de un momento especial en el que Dios interrumpe nuestro descanso para hablar. La cuarta excepción es el cansancio genuino después de una jornada de servicio o ministerio. Hay ocasiones en que, después de darlo todo en el trabajo, en la familia o en la obra del Señor, llegamos al final del día exhaustos. No hablamos de un cansancio por ocio o pereza, sino del agotamiento que llega después de servir con todo el corazón. En esos casos, Dios no rechaza una oración hecha desde la cama, siempre y cuando sea sincera y no se convierta en una excusa para dejar de buscarle con la intensidad que merece. Incluso puede ser que, en medio de ese cansancio, nos durmamos hablando con Él, y eso también puede ser un acto de comunión.
Ahora bien, es fundamental discernir cuándo estos momentos son legítimos y cuándo la postura en la cama es simplemente fruto de la pereza espiritual. La diferencia está en la motivación y en la frecuencia. Si orar acostado es la excepción y no la regla, y si el corazón sigue ardiendo por Dios, no hay condena. Pero si se convierte en hábito por comodidad, debemos reconocerlo y corregirlo, porque el fuego del altar no se mantiene encendido desde la comodidad constante, sino desde una entrega que aún en la debilidad busca honrar a Dios en todo momento. Después de comprender que existen 4 momentos legítimos para orar acostado, debemos enfrentar el otro lado de la moneda, el peligro de convertir esa excepción en un hábito. Lo que comienza como un acto ocasional por necesidad puede transformarse, de manera casi imperceptible, en una rutina cómoda que sustituye la entrega y la reverencia. Y cuando eso sucede, la cama deja de ser un lugar de descanso para convertirse en el epicentro de una vida de oración debilitada. La diferencia entre una excepción y un hábito es clara cuando la observamos con honestidad. Una excepción es esporádica, justificada por circunstancias reales y marcada por un corazón que anhela volver a un lugar de mayor entrega tan pronto como sea posible. Un hábito, en cambio, es repetitivo, no está condicionado por necesidad, sino por preferencia. No es que no puedas orar de otra manera, es que ya no quieres hacerlo porque has cedido terreno a la comodidad. Hay señales claras de que la cama se ha convertido en tu lugar de oración por comodidad. Por ejemplo, cuando pospones tu tiempo con Dios hasta el momento de acostarte, sabiendo que probablemente te quedarás dormido a mitad de la conversación. O cuando el único contacto que tienes con Él en el día es recostado, sin ningún otro espacio deliberado para buscar su rostro. También cuando dejas de adoptar posturas de reverencia, como arrodillarte o levantar las manos porque ya te acostumbraste a la pasividad. Estas señales pueden parecer inofensivas al principio, pero con el tiempo crean una brecha en la calidad de tu comunión con Dios. Lo más peligroso de este patrón es que debilita la vida espiritual sin que lo notes. La cama, por su propia naturaleza, invita al descanso y al sueño, y es difícil mantener la mente enfocada y el corazón encendido cuando el cuerpo está en modo reposo. Lo que debería ser un encuentro vibrante con el Creador se convierte en un susurro cansado que se apaga antes de llegar al cielo. Con el tiempo, esta rutina disminuye la intensidad de tus oraciones, reduce tu sensibilidad a la voz de Dios y te hace más vulnerable a la pereza espiritual en otras áreas. Existen testimonios de personas que, sin darse cuenta, cayeron en esta trampa. Comenzaron orando acostadas por estar enfermas o agotadas, pero al recuperar sus fuerzas, nunca retomaron la disciplina de buscar a Dios con mayor entrega. Con el tiempo, su vida de oración perdió profundidad y se sintieron desconectadas espiritualmente. Solo cuando decidieron volver a un lugar y postura que reflejara reverencia, experimentaron un avivamiento en su relación con el Señor. La advertencia es clara: la cama puede ser un lugar legítimo para orar en circunstancias puntuales, pero si la conviertes en tu altar principal, poco a poco sustituirá la pasión por la apatía. Y el enemigo no necesita destruir tu vida de oración de un solo golpe. Le basta con adormecerla, gota a gota, hasta que se vuelva irrelevante. Mantente alerta. Pregúntate con honestidad si tu postura refleja la importancia que le das a tu comunión con Dios. Y si descubres que la comodidad ha tomado el control, es momento de levantarte, cambiar de lugar y volver a encender el fuego que nunca debió apagarse. Después de entender que la cama puede transformarse en una trampa silenciosa para nuestra vida de oración, es inevitable reconocer que el verdadero enemigo detrás de ese patrón es la pereza espiritual. No se trata solo de un mal hábito, sino de una batalla interna que busca apagar el fuego del altar, minando nuestra fuerza de voluntad y debilitando nuestra comunión con Dios. La pereza espiritual es sutil, pero letal, porque no aparece de golpe, se infiltra poco a poco hasta que orar se convierte en una carga en lugar de un privilegio. Identificar las raíces de la pereza en la oración es el primer paso para vencerla.
Muchas veces nace de un corazón desenfocado que ha dejado de ver la oración como un encuentro con el Dios vivo y la percibe como una tarea más de la rutina. Otras veces surge del exceso de distracciones, redes sociales, entretenimiento y compromisos que roban el tiempo y la energía destinados a Dios. También puede estar alimentada por heridas emocionales o fracasos pasados en los que sentimos que Dios no respondió, lo que lleva a perder la motivación para buscarle. Reconocer estas raíces nos permite tratarlas de manera directa, sin justificarlas. La Biblia nos ofrece herramientas poderosas para combatir la pereza espiritual. Una de ellas es la meditación en la palabra, que renueva nuestra mente y reaviva nuestro deseo de estar en la presencia de Dios. Otra es el ayuno, que no solo fortalece el espíritu, sino que disciplina la carne para someterse al propósito de Dios. También encontramos la exhortación en Hebreos 10, 24-25 de animarnos unos a otros, recordando que la fe crece en comunidad y que necesitamos rodearnos de creyentes que nos impulsen a perseverar. Establecer un horario y un lugar sagrado para orar es una estrategia fundamental. Así como protegemos con celo las citas importantes de nuestra agenda, debemos proteger el tiempo que dedicamos a estar con Dios. Escoger un lugar que nos inspire reverencia, lejos de distracciones, y una hora en la que nuestra mente esté clara, ayuda a romper el ciclo de la pereza. Con el tiempo, esa constancia crea un hábito santo que fortalece nuestro espíritu y debilita la resistencia de la carne. Pequeñas acciones diarias son las que finalmente construyen disciplina y fervor. Puede ser algo tan sencillo como levantarse en cuanto suene la alarma, arrodillarse antes de comenzar el día, leer un salmo en voz alta o anotar en un cuaderno las respuestas de oración para recordar la fidelidad de Dios. Estos gestos, aunque parezcan mínimos, son ladrillos que levantan un muro de resistencia contra la apatía espiritual. La guerra contra la pereza espiritual no se gana con buenas intenciones, sino con decisiones firmes y constantes. Cada vez que eliges levantarte, buscar un lugar de reverencia y hablar con Dios con todo tu corazón, estás declarando que tu espíritu gobierna sobre tu carne. Y con cada victoria pequeña, el fuego del altar arde con más fuerza, iluminando no solo tu vida, sino también la de todos los que se benefician de tu intercesión. Porque un creyente que vence la pereza en la oración es un guerrero imparable en el reino de Dios. Después de hablar de la guerra contra la pereza espiritual, es natural dirigir nuestra mirada hacia una de las armas más poderosas para encender el fuego de la oración, la postura de rodillas. Arrodillarse no es un simple acto físico, es una declaración espiritual que atraviesa el cielo y sacude al infierno. En las Escrituras, esta postura está cargada de simbolismo, y cada vez que un hombre o una mujer de Dios se dobló ante él, no fue un gesto vacío, sino una expresión profunda de entrega, reverencia y dependencia absoluta. El simbolismo bíblico de arrodillarse ante Dios es claro y constante. Daniel se arrodillaba 3 veces al día para orar, incluso bajo amenaza de muerte. Daniel 6:10, mostrando que su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier decreto humano. El rey Salomón, en la dedicación del templo, se arrodilló delante de toda la asamblea, reconociendo públicamente que, aunque era rey, estaba bajo la autoridad suprema del Rey de Reyes, o Reyes 8:54. Incluso el mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, cayó de rodillas y postró su rostro en tierra en el momento más doloroso de su vida, Lucas 22:41 y Mateo 26:39. En todos estos casos, arrodillarse no fue un acto casual, sino una respuesta consciente a la grandeza y santidad de Dios. Hay una diferencia significativa entre orar de pie, sentado y de rodillas. Orar de pie puede expresar firmeza y autoridad espiritual. Orar sentado puede reflejar reposo y meditación, pero arrodillarse implica humillación voluntaria, renuncia al orgullo y un reconocimiento de que dependemos completamente de Dios. No es que una postura sea más válida que otra ante los ojos del Señor. Él ve el corazón, pero arrodillarse envía un mensaje claro, no solo al cielo, sino también a nuestra propia alma: yo me someto. El impacto que esta postura tiene en la mente y el corazón es profundo.
Cuando nos arrodillamos, nuestra carne se incomoda. No es una posición pensada para el confort, y eso ya es un recordatorio de que la oración requiere entrega. Al mismo tiempo, nuestra mente asocia la postura con momentos solemnes y de respeto, lo que nos ayuda a entrar en un estado de mayor concentración y reverencia. Es como si el cuerpo, al inclinarse, ayudara al espíritu a enfocarse y al corazón a abrirse por completo. Incorporar esta postura a nuestra rutina de oración no requiere cambios drásticos, sino decisiones conscientes. Podemos comenzar dedicando unos minutos de nuestra oración diaria a estar de rodillas, aunque el resto lo hagamos en otra postura. También podemos reservar este gesto para momentos específicos de adoración, intercesión profunda o cuando buscamos una respuesta urgente de parte de Dios. Un ejercicio práctico es arrodillarse al inicio y al final de la oración, como una forma de enmarcar ese tiempo en reverencia. Y si las rodillas físicas no pueden sostenernos por mucho tiempo, podemos buscar apoyo con un cojín o una superficie blanda, sin perder el sentido espiritual del gesto. Orar de rodillas no es una obligación legalista, sino una oportunidad para alinear nuestro cuerpo con lo que queremos expresar en el espíritu. Es una forma de decirle a Dios, sin palabras, no soy yo quien gobierna mi vida, eres tú. Y cuando esa postura física se une a un corazón rendido, la oración se convierte en un acto poderoso que honra al Señor y nos transforma desde lo más profundo. Después de comprender el poder de arrodillarse como un acto de humillación y entrega, es momento de ver otro aspecto que muchas veces pasamos por alto: la conexión directa entre nuestra postura física y la autoridad que ejercemos en el mundo espiritual. La manera en que nos presentamos ante Dios no solo revela el estado de nuestro corazón, sino que también puede potenciar o limitar el alcance de nuestras oraciones. La postura es un lenguaje que el cielo entiende y que el infierno reconoce. Un creyente que ora con reverencia y determinación proyecta autoridad espiritual incluso antes de pronunciar una sola palabra. La forma de orar refleja nuestra autoridad porque la autoridad en el reino de Dios no se basa únicamente en lo que decimos, sino en la coherencia entre nuestra actitud interna y nuestra expresión externa. Un corazón quebrantado que se humilla físicamente ante Dios está diciendo, en términos espirituales, yo me someto completamente a tu voluntad, y esa sumisión es la base de toda autoridad verdadera. Cuando el enemigo ve a un creyente que sabe honrar la presencia de Dios, sabe que no está tratando con alguien superficial, sino con un soldado del reino. En la Biblia encontramos ejemplos claros de autoridad liberada a través de la reverencia. Josué, antes de liderar la conquista de Jericó, se encontró con el príncipe del ejército del Señor y cayó rostro en tierra en señal de respeto. Josué 5:14. Fue después de ese acto de sumisión que recibió instrucciones precisas para la victoria. En el Nuevo Testamento, Esteban, antes de entregar su vida como mártir, cayó de rodillas y oró con una autoridad tan profunda que sus palabras resonaron por generaciones. Hechos 7:60. Estos gestos físicos no fueron meras formalidades, fueron llaves espirituales que abrieron puertas de revelación y poder. La disciplina postural fortalece la intercesión porque entrena al cuerpo a servir al espíritu. Vivimos en una cultura que valora la comodidad, pero en la vida espiritual, el cuerpo también debe aprender a rendirse. Arrodillarse, postrarse o levantar las manos no son gestos automáticos, requieren un esfuerzo consciente que nos ayuda a mantenernos enfocados y alineados con lo que estamos declarando en el espíritu. Un intercesor que disciplina su postura está recordándole constantemente a su carne quién está al mando y para quién está viviendo. El respeto físico también es una arma poderosa contra la distracción y la apatía. La postura correcta, ya sea de rodillas, de pie en adoración o postrado en tierra, limita la dispersión mental y crea un ambiente de solemnidad que nos ayuda a permanecer conectados. Es mucho más difícil que la mente divague cuando el cuerpo está adoptando una posición que demanda concentración y entrega. Además, esta disciplina envía un mensaje a nuestro propio corazón: este momento es santo, no lo trivialices. En resumen, la postura y la autoridad espiritual están profundamente entrelazadas.
Quien aprende a presentarse físicamente ante Dios con reverencia y firmeza, no solo honra su presencia, sino que también se posiciona como un canal de poder en el mundo espiritual. Porque la autoridad no se impone por gritos o palabras elocuentes, sino por una vida y una postura que demuestran, sin lugar a dudas, que Dios es el verdadero Señor sobre nosotros. Después de entender que nuestra postura puede reflejar y liberar autoridad espiritual, es imposible no mirar hacia atrás y recordar los días en que nuestro corazón ardía con un fuego puro y sencillo, el de los primeros amores con Cristo. Aquellos momentos en los que la oración no era una obligación, sino un privilegio esperado con ansias, en los que podíamos pasar horas hablando con Dios sin mirar el reloj, y cualquier rincón se convertía en un santuario. Ese fuego inicial es un regalo, pero también una responsabilidad, cuidarlo y mantenerlo vivo. Apocalipsis 2, 4, 5 nos confronta con una advertencia directa. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. El Señor no dice que hemos perdido ese amor, sino que lo hemos dejado. Esto significa que, aunque el fuego parece apagado, puede volver a encenderse si hacemos lo que hacíamos al principio, buscarle con todo el corazón, sin reservas, sin excusas, sin distracciones. Volver a ese primer amor es un llamado a regresar a las raíces de nuestra relación con Él. Recuperar la pasión perdida en la oración no es cuestión de esperar a sentir ganas. Es una decisión que se alimenta con acciones concretas. Requiere volver a los hábitos que teníamos cuando nuestra fe estaba fresca, apartar tiempo para estar con Dios aunque estemos cansados, cantar y adorar sin importar si alguien nos escucha, abrir la Biblia con hambre de descubrir algo nuevo cada día. Significa también eliminar lo que enfría nuestra fe, conversaciones vacías, distracciones excesivas y todo aquello que roba el tiempo que antes dedicábamos al Señor. Un paso clave es crear un plan de avivamiento personal. Este plan puede incluir metas simples pero poderosas. Fijar un horario diario para orar sin interrupciones, elegir un lugar que nos inspire reverencia, establecer un tiempo de ayuno semanal o llevar un diario espiritual para registrar lo que Dios nos habla. También es valioso recordar y meditar en testimonios pasados, esas veces en las que vimos su mano obrar de manera innegable. La memoria de sus obras pasadas es combustible para la fe presente. Otra estrategia es rodearnos de personas y ambientes que aviven nuestro espíritu. Así como el hierro se afila con hierro, nuestra fe se fortalece cuando estamos cerca de creyentes apasionados que nos retan a ir más profundo. Buscar tiempos de adoración colectiva, reuniones de intercesión o estudios bíblicos puede ayudarnos a reavivar ese deseo ardiente de buscar a Dios como al principio. El fuego de los primeros amores no tiene por qué ser un recuerdo lejano, puede ser una llama creciente que ilumina toda nuestra vida si estamos dispuestos a alimentarla. Y cuando ese fuego vuelve a arder, la oración deja de ser una rutina para convertirse nuevamente en un encuentro transformador, donde nuestro corazón late al ritmo del suyo. Porque el amor que nos salvó al principio es el mismo que puede renovarnos hoy si decidimos volver a encenderlo. Después de haber recorrido todo este viaje de revelación, desde comprender el significado de nuestra postura en la oración hasta redescubrir el fuego de los primeros amores, llegamos a un punto de decisión. No se trata solo de haber aprendido principios o de haber entendido la diferencia entre una oración encendida y una oración tibia. Se trata de responder a lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado. Este es un llamado urgente, no para más información, sino para una transformación real en nuestra vida de oración. Las enseñanzas clave que hemos visto nos muestran un camino claro. La postura física refleja el estado del corazón, la comodidad puede ser enemiga del fuego espiritual, la reverencia y la autoridad están profundamente conectadas. Hay momentos legítimos para orar acostado, pero también trampas peligrosas cuando esa postura se vuelve costumbre, y el fuego del primer amor debe ser recuperado y protegido. Cada una de estas verdades nos conduce a la misma conclusión. Dios busca hijos que le busquen con todo su ser,
sin reservas, sin excusas, sin pereza. El desafío es claro: comprometernos a cambiar nuestra postura y actitud en la oración. Esto no significa que de ahora en adelante debamos orar únicamente de rodillas o de pie, sino que cada vez que vayamos a hablar con Dios, lo hagamos con plena conciencia de a quién nos estamos dirigiendo. Que la reverencia, la fe y la pasión sean la marca de cada encuentro. Que no dejemos que el cuerpo gobierne sobre el espíritu, sino que el espíritu lidere y el cuerpo se someta. Para sellar este compromiso, podemos elevar una oración de entrega sincera. Señor, hoy decido romper con toda pereza espiritual que me ha robado el fuego de la oración. Hoy elijo presentarme ante ti con reverencia, con un corazón dispuesto y un espíritu encendido. Renuncio a la comodidad que enfría mi alma y me levanto como guerrero de oración. Que mis palabras, mis pensamientos y hasta mi postura sean un acto de adoración que honre tu nombre. Amén. Este es un momento de preparación para lo que viene, porque en la enseñanza final veremos cómo todo lo que hemos aprendido se conecta en un solo propósito: vivir una vida de oración que no solo toque el cielo, sino que también transforme la tierra. El Espíritu Santo no nos ha llevado hasta aquí para que sigamos igual. Nos ha traído para encender en nosotros un fuego que no se apagará. Prepárate, porque lo que viene a continuación es la chispa final que puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Has llegado al final, y eso ya te convierte en alguien especial. No todos lo logran. De hecho, la mayoría de las personas que empiezan un mensaje como este lo abandonan a la mitad, distraídos por cualquier otra cosa. Pero tú has permanecido, has prestado atención, has escuchado cada palabra, has permitido que el Espíritu Santo te confronte y te inspire. Y eso habla mucho de tu corazón. Habla de un deseo profundo de crecer, de honrar a Dios, de no conformarte con una vida espiritual tibia. Hoy quiero felicitarte sinceramente, porque has demostrado que tu búsqueda es genuina y que estás dispuesto a ir más allá que la mayoría. En este camino juntos, has descubierto que la postura en la oración no es un mero detalle, sino un reflejo vivo de lo que hay en tu interior. Aprendiste que hay una diferencia enorme entre acercarte a Dios con comodidad o con verdadera reverencia. Vimos cómo Daniel, Jesús, Salomón y otros gigantes de la fe nos dejaron ejemplos que trascienden el tiempo, enseñándonos que doblar las rodillas o postrarnos no solo honra al Creador, sino que también fortalece nuestra autoridad espiritual. Has entendido que la comodidad puede ser un enemigo silencioso, que hay 4 momentos legítimos para orar acostado, pero también trampas que pueden enfriar tu alma si no vigilas. Has aprendido a identificar la pereza espiritual, a combatirla con herramientas bíblicas, a recuperar el fuego del primer amor y a comprometerte con una vida de oración encendida. Todo esto no son solo conceptos para admirar, son llamados urgentes para poner en práctica, porque saberlo y no vivirlo sería como recibir una llave de oro y dejarla guardada en un cajón mientras las puertas del cielo permanecen cerradas sobre ti. Quiero dejarte una frase que será nuestra señal secreta para reconocer a aquellos que, como tú, han llegado hasta aquí y han recibido toda la enseñanza. Esa frase es: fuego que no muere. Escríbela en los comentarios y así sabré que eres parte de este pequeño grupo de elegidos que no se conforma con las migajas espirituales, sino que busca el pan caliente que sale del horno de Dios. Tu comentario no será solo un gesto simbólico, sino un acto de testimonio, porque cuando escribes, otros leen, y cuando otros leen, se sienten retados a hacer lo mismo. Así, juntos, estaremos encendiendo fuegos en corazones que hoy están apagados. Es como encender una antorcha y pasarla de mano en mano hasta que toda una multitud esté iluminada. Ahora, quiero hablarte de algo que quizás no te guste oír, pero que es necesario. Si no estás suscrito a este canal, estás dejando que tu fuego se exponga al viento. Es como encender una hoguera en medio del campo y marcharte sin protegerla. Tarde o temprano se apagará. Pero si te suscribes, es como construir un muro alrededor de esa hoguera. El muro de una comunidad que ora, que se anima, que se alimenta espiritualmente juntos.
No estar suscrito es exponerte al enfriamiento. Estarlo es comprometerte con el crecimiento. Y tú decides en qué lado quieres estar. Compartir este video no es solo difundir contenido, es sembrar semillas eternas. Es como dejar caer una chispa en un bosque seco. Puede encender un fuego imparable. Hay personas que hoy están orando de manera superficial, sin saber que Dios quiere más de ellas, y este mensaje puede ser la chispa que cambie su vida para siempre. No te guardes esta palabra. Por último, recuerda, la verdadera oración no es cuestión de comodidad, sino de entrega. No es cuestión de rutina, sino de pasión. Es el lugar donde el cielo se abre y Dios habla, donde tu alma se fortalece y tu espíritu se alinea con su voluntad. Y ahora que has llegado hasta aquí, el desafío es que no dejes que el fuego que hoy arde en ti se apague mañana. Vuelve a este canal, escucha, aprende, crece y mantén viva la llama. Porque un corazón encendido en oración no solo cambia su propia vida, cambia el mundo.